Yo creo que el Señor está buscando en nosotros un corazón adorador, un corazón humillado delante de Él. Bueno, mi esposa acaba de decir que estamos hablando del corazón de David. Ahora yo les voy a enfatizar unos puntos, les voy a dar unas características importantes de qué fue lo que Dios o por qué Dios miró el corazón de David. Bueno, voy a hablarles aquí el corazón que a Dios le agrada. Nos vamos a la palabra en Hechos 13:22. Me dicen amén cuando están listos. Vale. Después de quitar Dios a Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. David tenía, como hemos leído aquí, David tenía un corazón conforme al de Dios. La palabra conforme quiere decir de la misma forma, de acuerdo, muy semejante. O sea, David tenía el corazón de la misma forma, de acuerdo y muy semejante al de Dios. Pero lo que vemos aquí y miramos, todo lo que Dios dice de David, nos da para pensar a nosotros que David era un hombre recto, un hombre íntegro. Pero cuando profundizamos en la palabra nos damos cuenta de que no fue así en realidad. David fue un hombre con muchos errores. Él traicionó a su nación, mintió, asesinó. Y con todo esto Dios dice: este corazón late de amor por mí. Este corazón es conforme al mío. Pero ¿qué tenía David que hiciera que Dios pusiera sus ojos en él y mirara su corazón? Le voy a dar unas características las cuales Dios, o por qué Dios miró su corazón. Vámonos a 1 Samuel 17:40. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Amén. David no confiaba en sí mismo, su confianza estaba puesta en Dios. David se enfrentó a un gigante de 3 metros, pero él no confiaba en sí. Él hubiera podido decir: bueno, pues yo no me voy a acercar ahí porque él me va a matar, él me va a aplastar, porque me imagino David era pequeño, mientras que claro, al lado del gigante, yo creo que con no sé, lo cogía y ahí lo dejaba, pero no, su confianza estaba puesta era en Dios. Entonces, muchas veces, esto lo llevamos a nuestra vida cotidiana, muchas veces se nos presentan problemas y las vemos humanamente como ese gigante enfrente. ¿Pero por qué? Porque nuestra confianza no estaba puesta en Dios, no estaba puesta nuestra mirada arriba, sino que vemos esos problemas tan grandes que nos amedrentamos y nos desesperamos. Pero que Dios quiere que no miremos esos problemas grandes, que lo miremos a Él, que Él, por encima de todo, Él va delante de nosotros y siempre nos va a dar la victoria por encima de cualquier problema. Amén. Les voy a enseñar la segunda característica del corazón de David. Para esto vámonos a 1 Samuel 24, unos capítulos más adelante, 24, y vamos a leerlo desde el 1. David perdona la vida de Saúl. Y aconteció que cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí está en el desierto de
En Gadí. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos, y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. Imagínense, aunque el Señor ya lo había desechado a él, a Saúl, David lo seguía viendo como su rey, como el ungido de Dios, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchan las palabras de los hombres que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti, y dije: no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra ti. A pesar de que tú acechas mi vida para quitármela, juzga el Señor entre tú y yo, que el Señor me venga de ti, pero mi mano no será contra ti. Perdón. Amén. David era un hombre que respetaba a los ungidos de Dios. Amén. Aunque Dios ya le había quitado el reinado a Saúl y su espíritu se había apartado de él, David lo respetaba. ¿Cuánto debemos nosotros aprender de él? Porque nosotros muchas veces no tenemos esa misma actitud. Muchas veces levantamos nuestra lengua en contra de las autoridades de que Dios ha puesto en nuestras vidas. Los criticamos. Pues mira que el pastor, pues nada, ahí no sé, se viste diferente como para llamar la atención, y es como, no sé, lo criticamos, aunque muchas veces pues no salga de una manera despectiva, pero pecamos de esa manera, lo criticamos, lo cuestionamos. ¿Cómo? Cuando viene una palabra de corrección, ¿qué pasa? Pues que muchas veces decimos: no, esta palabra no es de Dios, esta palabra, yo creo que el pastor la dijo en la carne, porque es que yo estoy bien delante de Dios, yo me veo, mi vida espiritual está bien, pero no es así. Ya, entonces, muchas veces irrespetamos, cuestionamos a las personas que Dios ha puesto como autoridad en nuestras vidas. Cuando aprendemos a respetar a estas autoridades, a los ministros, a los líderes, entonces vamos a poder respetar a Dios. Amén. Bueno, me estoy sofocando un poco. Tercera característica. Vámonos a Primera de Crónicas 14:8. Amén. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos subieron en busca de David, y cuando David se enteró, salió contra ellos, pues los filisteos habían venido y hecho una incursión en el valle de Refaim.
David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo: sube, porque los entregaré en tu mano. Entonces subieron a Baal Perasim, y David los derrotó allí. Y dijo David: Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim, que significa: el Señor abre la brecha. Amén. La cuarta característica del corazón de David, de por qué el Señor miró su corazón, fue porque David no salió a una batalla sin consultar a Dios. Y aunque Dios ya le había dado la victoria, él no se confiaba en sus propias fuerzas, en sus capacidades, sino que él siempre se humillaba delante de Dios y le preguntaba: Señor, ¿puedo ir a la batalla? ¿Me darás la victoria? Claro, el Señor le decía sí, como que le confirmaba, le decía: sí, puedes ir. Y entonces David iba a la batalla y el Señor, pues nada, le daba la victoria. ¿Cómo podemos llevar esto a nuestras vidas? Muchas veces nosotros hacemos cosas sin consultar a Dios. Un proyecto, no sé, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? De que muchas veces nos va de mal en peor. ¿Por qué? Porque es que no le preguntamos a Dios: Señor, ¿puedo hacer esto? Señor, ¿será que puedo estudiar esto aún en el estudio? Señor, voy a buscar un trabajo. ¿Este trabajo está en tu voluntad? ¿Será que no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces uno piensa en cuanto al trabajo, de que el trabajo ha sido una bendición, de que el Señor le ha dado ese trabajo, cuando no es así. Y el trabajo te quita el tiempo, y no ha sido la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque es que no se le consultó a Dios, sino que lo hizo en su humanidad. Le dijo: listo, pues nada, yo voy a trabajar porque le llegó el trabajo y pues nada, entonces el Señor me lo dio cuando no le ha consultado el Señor, y entonces se ha metido allí pues en lo que no debía. Entonces, por encima de todo, en cualquier proyecto que vayamos a hacer, tenemos que siempre consultarle a Dios. Como dice la palabra en Proverbios 16:3, vámonos allí. Dice: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Esta es en la Biblia de las Américas, se lo voy a leer en la PDT. Dice: pon en manos del Señor todo lo que haces, para que tus planes se hagan realidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? De que cada proyecto, cada plan, cada que vayamos a hacer algo, siempre tenemos que encomendarlo a Dios. Y si es la voluntad de que nosotros tengamos esto, tengamos lo otro, pues bueno, nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos habló y dijo: listo, esto es para ti, esto fui yo el que te lo entregué. Entonces nuestros planes serán un éxito en nuestras vidas. Amén. Vale, la cuarta característica de las que les voy a hablar, segunda de Samuel. Vamos a leerlo desde el 12, capítulo 12, versículo 1, desde el 1. Dice: el Señor, amén. El Señor envió a Natán para que le dijera a David: habían dos hombres que vivían en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos, comía de su comida, bebida de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre como su propia hija. Me perdí. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero. Tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó a preparar para darle de comer a su huésped. David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán: tan cierto como el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte.
debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. Versículo 7. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: te elegí para que fueras el rey de Israel. Te libré de Saúl, dejé que tomaras a la hija de tu amo y a sus esposas, y te di las hijas de Israel y Judá. Y si no fuera suficiente, te habría dado aún más. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Dejaste que los amonitas mataran a Urías, el hitita, para quedarte con su esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado en la batalla. Por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías, el hitita, me despreciaste. Ahora el Señor dice: traeré desastre contra ti, y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Entonces David reconoció ante Natán diciendo: he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: el Señor te perdonará incluso este pecado. No morirás, porque en este asunto tú le has faltado gravemente al respeto al Señor. Tu hijo sí morirá. David era un hombre humilde que reconocía sus errores, pero se arrepentía de corazón. Aunque él tuvo muchos defectos, David, cuando el Señor lo reprendía, David reconocía y decía: Señor, perdóname. Se arrodillaba, se humillaba y se arrepentía de corazón. Amén. David reconocía sus pecados, y esa es la clave para recibir la misericordia de Dios, como dice en Proverbios 28:13, que lo vamos a leer. Dice: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Cuando pecamos y le fallamos a Dios, y muchas veces queremos ocultar el pecado, queremos tapar el sol con un dedo, como decimos en mi país, pero no sabemos que Dios es el que mira los corazones. Muchas veces no nos acordamos que Dios es quien escudriña nuestros corazones, y la palabra misma lo dice. Entonces, lo que Dios busca de nosotros es que reconozcamos nuestros pecados, que nos humillemos. Está bien, pecamos, pero está bien. Lo que Dios quiere es que vayamos, nos arrodillemos y le pidamos al Señor perdón, nos arrepintamos. Muchas veces mi esposo lo explica, dice: arrepentimiento no es coger y arrodillarse en una habitación y llorar y decir: Señor, me arrepiento, y seguir en lo mismo, cometiendo el mismo pecado. No. El arrepentimiento es cambiar nuestra manera de vida, nuestra manera de pensar. Si yo hacía esto, pues yo ya no lo voy a volver a hacer más. Cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra vida, hacer como un cambio de chip, ¿ya? Y eso es lo que busca el Señor de nosotros. Cuando el Señor me hablaba estos días, y cuando no nos arrepentimos, cuando no reconocemos nuestros errores, ¿qué pasa? Muchas veces que viene el acusador sobre nuestras vidas. Entonces estamos con ese pecado aquí, pero es que Señor, entonces viene el acusador: pero es que tú hiciste eso. Mira cómo el Señor cómo Dios te va a querer. Dios ya no te ama, Dios no te va a usar. Mira cómo estás mal delante de Él. Entonces, ¿qué pasa eso? Entonces eso va a hacer que poco a poco nosotros iremos menguando más en nuestra oración, en nuestra intimidad con Dios, y eso va a hacer que eso es lo que busca el enemigo, que poco a poco se esté alejando hasta que se aparta totalmente. Y eso que es lo que muchas personas, porque yo conozco casos en los que por culpa del pecado, del señalamiento que ha venido a sus vidas, se han apartado de Dios, y en estos momentos están perdidos en la drogadicción, perdidos en el mundo. Entonces, lo que Dios busca de nosotros es un corazón humilde, un corazón que se humille delante de Dios. Y si pecamos, a Dios no le importa qué es lo que has hecho tú, a Dios no le importa qué es lo grave que tú hiciste, a Dios lo que le importa es verdaderamente que
tú estés humillado delante de Él, que reconozcas tus errores, que te humilles, le pidas perdón a Dios y que verdaderamente tengas un arrepentimiento genuino. Amén. Cuando Dios nos confronta muchas veces con el pecado, como lo hablaba hace ratico, la mayoría de las veces reaccionamos mal. Cuando viene una palabra de corrección a nuestras vidas, yo se lo voy a hablar de mi experiencia. Cuando pasaba un tiempito atrás, mi esposo dice, mi esposo a todos nos da machete, por decirlo así. Entonces yo me río cuando él a los del grupo le dice, tú tienes que esto, el Señor quiere esto contigo y tal. Y yo digo, qué bonito, o sea, le habla así como de vez en cuando y tal. Y mira, tú hiciste, conmigo es todos los días, Sara, mira, tú esto y tal. Y yo digo, ay, Dios mío, por favor, está bien, sí. Y yo anteriormente, el Señor ha estado cambiando mi mentalidad, mi manera, mi actitud. Y yo me sentía mal, yo me enojaba y yo le decía, ay, pero ¿por qué a mí todos los días? ¿Por qué no le dices a los chicos? ¿Por qué los chicos? Mira, los chicos también. ¿Y por qué yo fui la que siempre estoy? Y yo, entonces me decía, Sara, no mires a quién el Señor corrige, no mires, no, preocúpate tú por cambiar, preocúpate tú por estar bien delante de Dios. Y yo, Señor, está bien. Poco a poco el Señor me ha ido también cambiando y eso es lo último que yo le he pedido al Señor. Señor, cambia mi mentalidad, Señor. Yo no quiero seguir siendo la misma persona que vino aquí y durante de lo que he venido haciendo pues prácticamente toda mi vida. Y pues el Señor ha ido cambiando un poquito, poco a poco ha sido lento, pero ahí estoy en el proceso. Esta es que nosotros nos dispongamos. Y el Señor va a hacer la obra. El Señor no va a actuar en tu corazón si tú no quieres. Para el Señor no hay nada imposible, pero si tú no quieres cambiar, si tú quieres seguir viviendo la misma vida de siempre, el Señor va a respetar tu decisión. Pero cuando estés como estés, cuando vengan consecuencias a tu vida, cuando estés, mejor dicho, comiendo el polvo, no vayas a decir, Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué estoy como estoy? No. Porque tú no quisiste, porque el Señor quería restaurarte, porque el Señor quería hacer cosas contigo, pero tú no quisiste. Entonces, les voy a mostrar David de qué se arrepintió. Nos podemos ir al Salmo 51, por favor, Salmo 51, y lo vamos a leer desde el 1. Oración de un pecador arrepentido. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, mis pecados. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche. Cuando juzgas, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delito de sangre, oh Dios, mi Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con tu gozo. Con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza.
porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecía. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. El corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Amén. Aquí dice, le vuelvo a leer aquí. Porque no te deleitas en sacrificios, de lo contrario. A Dios no le importa si tú te tiras al suelo a llorar y decirle, Señor, perdóname, como les decía ahora, y Señor, ¿y cuántas lágrimas botes? Puedes llenar un balde. Dios no le importa si tu corazón verdaderamente no está contrito, no está humillado, reconociendo delante de Dios, Señor. Dios conoce nuestro corazón. Y si Dios ve verdaderamente que nuestro corazón está arrepentido, Él nos va a perdonar, nos va a limpiar. Amén. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo despreciarás. Amén. Esta es la actitud que Dios quiere de nosotros. Debemos tener un corazón humilde para reconocer nuestros errores, para reconocer que sin Dios no somos nada. No importando qué es lo que hayamos hecho, reconocer, arrepentirnos de corazón. Debemos tomar el ejemplo de David, tener un corazón perdonador, no importando cuánto daño nos hayan hecho, no importando qué palabras ofensivas nos hayan dicho. Tenemos que tener un corazón perdonador. Tenemos que tener un corazón enseñable. Siempre estar dispuesto con un corazón con esa hambre a ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos quiere decir, un corazón que esté dispuesto siempre para recibir lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere y ese es el corazón que a Dios le agrada. De así el Señor nos va a mirar siempre con agrado y siempre nos va a llevar de victoria en victoria. Así que, bueno, hermanos, pues esto era lo que yo les quería compartir. Y bueno, pues ya lo dejo ya con mi esposo. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Escuche bien. 4 características que saca ella específicamente de por qué Dios decía que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ella ya lo explicó. David no era perfecto. David tenía errores. Ella explicó que David mató, David adulteró y David hizo grandes cosas malas, pero aún así tuvo esa capacidad de arrepentirse y como ella ha leído en el Salmo 51, Señor, a tú al de corazón contrito no lo despreciarás jamás. Esa fue la clave. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque ese tiene que ser nuestro corazón. Ese es el corazón del cual Dios se va a agradar. Número 1, un corazón que tenga fe. David no tumbó al gigante porque no confiaba en él mismo, confiaba en Dios. Y la misma Biblia dice que sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos 11:6, si lo quiere anotar ahí. Y dice, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso David derrotó al gigante. ¿Sí me entienden? Número 2, David no hacía nada. Estoy repasando lo que ya ha enseñado. David no hacía nada por su propia cuenta. ¿Qué hacía él? Consultaba al Señor. Eso era lo más importante que él tenía. O sea, si él, y como decía el libro de Proverbios, nosotros si metemos al Señor en nuestra vida, entonces Dios hará que nos vaya bien. Y todas estas cosas son rasgos del corazón de David. Y por eso, como decía la palabra en Hechos capítulo 13, versículo 22, si no estoy mal, era el primer verso, decía que David era hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, de acuerdo a estas características, Dios le permite hacer una cosa a David extraordinaria. Fue establecer el tabernáculo de David. El domingo pasado hablamos de que David lo primero que hace al venir a reinar en Jerusalén, ¿qué es? Traer el arca, ¿no?
Dijimos que tenía el arca dentro y qué significaba el arca para nosotros. Entonces David establece el arca en un tabernáculo. Ok, un tabernáculo era una tienda, como lo había hecho Moisés en el desierto, en la peregrinación de Israel en el desierto. Ok, entonces, cuando David establece el tabernáculo, escuche bien, David va a hacer algo extraordinario. ¿Qué va a pasar en el tabernáculo de David? David hace que algo que Moisés no había establecido. A David se le permite ver el cielo. A David se le permite ver la adoración celestial de Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver un momento ahí Apocalipsis capítulo 4. Rápido, váyase a la escritura. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1. Si está allí, dígame amén. Dice: después de esto miré y vi una puerta en el cielo. Esto es Juan, todo el apóstol Juan, que está en el Espíritu. Dios lo entra en la esfera del Espíritu y dice: vi una puerta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta hablaba conmigo y decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de aspecto de jaspe y sardio. Alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos. Aquí es donde yo quiero que usted vea: 24 tronos sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Quédese con 24 tronos, 24 ancianos en los 24 tronos y 24 coronas en sus cabezas. Dice: del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono habían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos de delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre y el cuarto tenía rostro de águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir. Escuche, día y noche no cesaban de adorar: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice: los 24 ancianos que se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, dice: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque solo tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Escuche: 24 ancianos, 24 tronos y 24 ancianos que se postran delante de Dios y lo adoran. ¿Por qué quiero remarcarle esto de los 24 ancianos? Resulta que David establece el arca, establece el tabernáculo de David, y en Primera de Crónicas, capítulo 24 y capítulo 25, anote ahí porque no lo vamos a leer el capítulo 25, Primera de Crónicas, capítulo 25. Usted en esos 2 capítulos, cuando usted los vaya a leer en su casa con detenimiento, usted va a ver que hay una organización de los sacerdotes y de los adoradores. ¿Listo? Hay una organización. Y una de las cosas que David hace en el tabernáculo de David es establecer adoración 24/7. ¿Qué quiere decir esto? David entendió que la adoración a Dios era lo más importante para Israel y para Dios. La alabanza y la adoración. Por eso estableció adoración continua 24 horas al día, 7 días a la semana. No paraba. Israel nunca paraba de adorar.
Nunca. Y él establece más o menos unos 16 ministerios y 24 casas sacerdotales y adoradores para que hicieran esto. Esto era lo que representaba el tabernáculo de David. En el tabernáculo de David, cada hora, cada minuto, cada día había alabanza y había adoración. Había alabanza y había adoración. Esto no lo había hecho Moisés, porque David vio 24 tronos que se postraban y adoraban al trono de Dios y rendían sus coronas. ¿Por qué David tiene el reinado que tuvo? 40 años donde tuvo a Israel en la máxima prosperidad. Israel fue la tierra más grande en el reinado de David. E Israel en esos 40 años de reinado vivió paz. Vencieron a todos sus enemigos e Israel fue próspero como ningún otro reino posterior en el reinado de David. ¿Por qué? Porque David entronó a Dios. David entronó a Dios en su vida. David era un loco apasionado por el Señor. Y empezaron a adorar 24/7. Y empezaron a alabar 24/7. Y por eso dice la palabra que Dios le dio paz a David y le dio un reino de prosperidad. En Primera de Crónicas 25, usted va a leer el título que dice Organización de los cantores. Dice, además David y los comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutum, que estos habían de profetizar, escuche, con liras, con arpas y con címbalos, y el número de estos conforme a su servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela. De los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey David. De Jedutum, de los hijos de Jedutum, Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías. 6 bajo la dirección de su padre Jedutum, con la lira, que profetizaban dando gracias y alabando al Señor. Dice, de Emán, verso 4. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremó, Hananías, Hananí, Eliata, Gidaltí, Romantí-Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maaició. Todos estos fueron los hijos de Emán, el vidente del rey. ¿Qué era vidente? El profeta del rey. Para ensalzarle, dice, espere que se me cambió el capítulo. Ok, dice, todos estos fueron los hijos de Emán, el vidente del rey, para ensalzarle conforme a las palabras de Dios, porque Dios dio a Emán 14 hijos y 13 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor, con címbalos, arpas y liras, para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban bajo la dirección del rey. Fíjese, si está buscando nombre para un niño, ya ahí tiene como 40. Escúcheme, ¿qué hacían estos hombres? Escúcheme. David era un profeta, ¿estamos de acuerdo? David era un rey, ¿estamos de acuerdo? Pero David no lo era todo. David tenía 2 profetas principales en su corte. Uno era Natán, que lo acabó de leer mi esposa, cuando Natán va y le recrimina por voz de Dios el pecado a David. Le dice, David, tú pecaste. Ok, Natán viene y le dice, así te dice el Señor, David, pan, te va a caer la buena. Uno era Natán, el segundo era el profeta Gad. David se movía en 2 profetas y Dios le hablaba a él a través de aquellos profetas, de Natán y de Gad. Escuche, David era profeta. Pero luego David, Dios había levantado otra gente, y eran los que acabamos de leer, los profetas adoradores, Asaf, Emán y Jedutum, y todos los hijos de ellos, y ellos cantaban y alababan a Dios profetizando la palabra de Dios. De tal manera que Israel, escuche, cuando David establece el arca y levanta el tabernáculo de David, la nación empieza a vivir un avivamiento. Israel se levanta en avivamiento.
llenos del poder de Dios, llenos de la presencia de Dios. David fue un hombre que supo establecer los diseños de Dios. No era perfecto, pero era humilde. Tenía un corazón contrito. Amaba a Dios. Dios no busca que nosotros seamos perfectos. Dios busca que seamos contritos y humildes. Y que dispongamos toda nuestra vida para Dios. Y el Señor se va a glorificar en ello. Los profetas posteriores o los reinados posteriores a David, cuando David muere más o menos con una edad de 80 y pico de años. Y cuando David muere, entra a reinar su hijo Salomón. Usted tiene que estudiarse toda la vida de la vida. Es larga, no la podemos leer toda, pero Dios establece en David por causa de su corazón un reinado eterno, el cual se cumplió en Jesucristo. Y los profetas posteriores y los reinados posteriores a David vivieron decadencia espiritual. Ellos no supieron mantener lo que Dios había establecido con David y empezaron a vivir decadencia y sequía espiritual. Pero Dios declaró algo con los profetas posteriores a David. Y Dios empezó a lanzar profecías para el tiempo mesiánico, o sea, para el tiempo de Jesucristo, para el tiempo del Mesías. Una de ellas, vamos al libro de Amós, capítulo 9, el profeta Amós. Cuando Amós profetiza, David ya no existía, habían pasado siglos. David ya estaba muerto. Libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Dice el título: restauración ¿de quién? Del pueblo de Dios. Dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas y levantaré sus ruinas, y lo reedificaré como en el tiempo pasado, o sea, en el tiempo de David, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor, que hace esto. Fíjese, yo le quiero mostrar algo. Vamos a leer un par de ellas. David ha muerto, sus hijos han decaído, e Israel se ha separado en dos reinos, Israel y Judá. Los reyes se pervirtieron, cayeron en la idolatría. Israel se vino abajo, se vino a pique, se murió su vida espiritual. Sin embargo, Dios sigue hablando a través de los profetas en aquel entonces, que la intención de Dios es levantar el tabernáculo caído de David. ¿Qué pasó con el tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo caído de David? El tabernáculo caído de David era un diseño de adoración, el cual está establecido en los cielos, el cual David lo pudo ver y lo estableció en la tierra. El verdadero tabernáculo de David es el tabernáculo de Cristo en nosotros. Cuando nosotros somos adoradores, cuando nosotros somos alabadores, cuando nuestra vida vive conforme al corazón de Dios, cuando nuestra vida está rendida a Dios. Ese es el tabernáculo de David. La profecía de Amós se cumplió en Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Está levantando tabernáculo. Está levantando que nosotros seamos una casa. Está levantando que nosotros comunitariamente seamos su casa, su tabernáculo, donde Él pueda habitar. Entonces, de ahí que yo tenga que ser un hombre humillado, contrito, un hombre que se humilla, que busca al Señor, que Dios va a levantar de una manera extraordinaria y que Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Ese es el avivamiento que Dios quiere. Por eso Dios nos está hablando separación. Por eso Dios nos está hablando arrepentimiento. Por eso Dios nos está hablando qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Porque Dios quiere que seamos su casa, la casa del Señor. Entonces, no es cuestión de pronto saltar, sino de vivir
humillados delante de Dios. Y veremos el gozo y veremos la gloria del Señor en nuestras vidas. Hay otra profecía. Por ejemplo, en Jeremías 33:17. Yo quiero que anote allí. Vamos a leer Jeremías 33:17, pero puede usted anotar allí Isaías 16:5, Zacarías 12:8 para los que están anotando, Salmos 89:3 y 4, Salmos 132, 11 y 12, Isaías 37, verso 5, Jeremías 23, 5 y 6, Ezequiel 34, 23 y 25. Vamos a leer Jeremías 33, 17. Todas estas citas bíblicas que le estoy hablando son citas de los profetas en los cuales ellos empezaron a profetizar, y todas esas citas bíblicas tienen que ver con David, tienen que ver con el tabernáculo o con David. Dios siempre hizo memoria, siempre le hizo memoria a Israel, porque lo que Dios estableció con David fue una generación adoradora, una generación que le agradó a Dios. Por eso él siempre en todas estas palabras hablaba de David. David físicamente ya no tenía nada que hacer, estaba ya en el cielo, estaba ya con el Señor, pero Dios había establecido con él algo eterno que se cumple en Cristo Jesús. Por ejemplo, Jeremías 33, 17 dice: porque así dice el Señor, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa Israel. Mire, nunca le faltará a David. Dios siempre hizo memoria, siempre se acordó de David. ¿Era perfecto? No era perfecto. Mató indirectamente, adulteró, pero hay algo que Dios formó en él, tal como predicaba mi esposa. Tenía fe, no confiaba en sí mismo, era contrito, vivía humillado para Dios, no tomaba decisiones en su humanidad o en su alma, buscaba al Señor y Dios lo guiaba. Cada paso de su vida fue guiada por Dios. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, iglesia. El tabernáculo de David es el tabernáculo de Cristo en nosotros, la morada de Cristo en nosotros. Que miremos como Cristo, que pensemos como Cristo, que hablemos como Cristo, que amemos como Cristo y que hagamos milagros como Cristo lo hizo. Eso es lo que Dios quiere para esta generación. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y si cada uno de nosotros nos humillamos y empezamos a buscar el rostro del Señor con la pasión con la que David lo buscaba, con la decisión con la que David lo buscaba, Cristo se va a hacer evidente y se va a plasmar en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hagamos o digamos. Esa es la voluntad del Señor. Este es el tiempo, iglesia, de que Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas, de que Dios quiere que nosotros vivamos el verdadero evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el verdadero evangelio, no vivir una religión. Y eso cambiará nuestra vida. Y Dios levantará nuestro tabernáculo como la morada de Él, como su casa. Y Dios hará grandes cosas. Y por eso dice, donde los hombres busquen al Señor. Donde los hombres busquen al Señor. Amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar.